Esto es Dato Infinito. Bienvenidos a un nuevo video. El músculo más fuerte y único del cuerpo. ¿Sabías que la lengua es el único músculo del cuerpo humano que solo está sujeto por un extremo? Mientras que la mayoría de tus músculos se conectan a los huesos en dos puntos para generar movimiento, la lengua tiene una base libre que le permite una flexibilidad y destreza inigualables. Esta estructura única es lo que nos permite articular palabras complejas y mover los alimentos con total precisión mientras comemos. El secreto de la sangre azul en el océano. ¿Sabías que existe un animal cuya sangre es de un color azul intenso y además salva miles de vidas humanas cada año? El cangrejo herradura utiliza hemocianina en lugar de hemoglobina, una proteína basada en cobre que reacciona ante las bacterias coagulándose al instante. Gracias a esta propiedad única, su sangre se utiliza en la medicina moderna para detectar impurezas en vacunas y equipos quirúrgicos antes de que lleguen a los hospitales. El gran mito del azúcar y la hiperactividad infantil. ¿Sabías que la ciencia ha demostrado que el azúcar no vuelve hiperactivos a los niños? A pesar de la creencia popular, numerosos estudios controlados han revelado que el consumo de dulces no altera el comportamiento o la capacidad de atención de los más pequeños. En realidad, se trata de un efecto psicológico en los padres, quienes suelen esperar que sus hijos se porten de forma más agitada tras comer golosinas en fiestas o eventos sociales. El experimento de los nudillos y la artritis. ¿Sabías que crujirse los dedos no causa artritis ni daña tus articulaciones a largo plazo? Un médico llamado Donald Unger pasó 60 años crujiéndose únicamente los nudillos de su mano izquierda para comprobar si existía algún efecto negativo. Tras comparar ambas manos después de décadas, demostró que no había ninguna diferencia ni signo de enfermedad, ganando incluso un premio por su curiosa dedicación. El frío no es el culpable de tu gripe. ¿Sabías que el frío por sí solo es incapaz de provocarte un resfriado o una gripe? Estas enfermedades son causadas exclusivamente por virus, y no por las bajas temperaturas, el cabello mojado o las corrientes de aire. Lo que sucede en invierno es que pasamos mucho más tiempo en espacios cerrados y sin ventilación, lo que facilita que los virus salten de una persona a otra con mayor rapidez. La mentira de los 5 sentidos humanos. ¿Sabías que los seres humanos tenemos en realidad más de 20 sentidos diferentes y no solo 5 como nos enseñaron? Aunque el gusto, el tacto, el oído, la vista y el olfato son los más conocidos, poseemos otros fundamentales como la propiocepción, que te permite saber dónde están tus extremidades sin verlas. También contamos con la termocepción para sentir el calor o la equilibriocepción, que es el sentido que evita que te caigas al suelo mientras caminas. El origen botánico de los plátanos. ¿Sabías que, aunque midan varios metros de altura, los plátanos no crecen en árboles, sino en una de las plantas herbáceas más grandes del mundo? A diferencia de los árboles reales, esta planta no tiene un tronco de madera sólida, sino que está formada por capas de hojas envueltas una sobre otra, que crean un tallo falso muy resistente. Por esta razón, desde el punto de vista de la botánica, el plátano es técnicamente una hierba gigante y su fruto está clasificado dentro de la categoría de las bayas. La verdad sobre el invento de la bombilla. ¿Sabías que Thomas Edison no fue realmente el inventor de la bombilla, aunque se llevó casi todo el crédito histórico? Antes de que él patentara su modelo comercial en 1879, ya existían más de 20 científicos que habían diseñado diversos prototipos de lámparas incandescentes. El verdadero logro de Edison no fue crear la luz eléctrica desde cero, sino perfeccionar un filamento de alta resistencia que permitía que la bombilla se mantuviera encendida durante cientos de horas de forma segura. El verdadero contenido de la joroba del camello. ¿Sabías que es un mito total que los camellos almacenen agua líquida dentro de sus famosas jorobas? En realidad, estas protuberancias están compuestas casi exclusivamente por tejido graso, que el animal utiliza como reserva de energía cuando el alimento escasea en el desierto. Al concentrar toda la grasa en un solo lugar, el camello evita que ésta actúe como aislante térmico en el resto de su cuerpo, permitiéndole liberar calor con mayor facilidad para sobrevivir a las temperaturas extremas. El verdadero dibujante de Mickey Mouse. ¿Sabías que Walt Disney no fue la persona que dibujó el diseño original de Mickey Mouse, a pesar de ser su creador? Aunque Walt tuvo la idea y le dio su voz durante años, el diseño visual definitivo y la animación del personaje fueron obra de su socio y talentoso animador, Ub Iwerks. Debido a su asombrosa velocidad para dibujar, Iwerks fue capaz de realizar más de 700 dibujos al día para completar la primera película del famoso ratón en un tiempo récord. La protección solar de la lengua de la jirafa. ¿Sabías que la lengua de la jirafa es de un color oscuro entre azulado y negro por una razón de supervivencia biológica?
Este color se debe a una alta concentración de melanina, que actúa como un protector solar natural para evitar que se queme mientras el animal se alimenta durante horas bajo el sol intenso. Como las jirafas pasan la mayor parte del día extendiendo su lengua para alcanzar las hojas de los árboles más altos, esta pigmentación oscura protege el tejido sensible de los dañinos rayos ultravioleta. Historia que no es como te la contaron. El mito de los cascos vikingos. En ninguna excavación se ha hallado un casco con cuernos. Fue un invento de un diseñador de vestuario para una ópera de Richard Wagner en 1876. Eran guerreros prácticos, los cuernos solo estorbarían. Las pirámides no las hicieron esclavos. Se han encontrado cementerios de constructores con restos de carne de vaca y atención médica. Eran campesinos que trabajaban durante las crecidas del Nilo como tributo al faraón. Napoleón no era un minion, medía 1.68 metros. La confusión viene porque las pulgadas francesas eran más largas que las inglesas. Para su época, era un hombre de estatura media alta. La independencia de Estados Unidos no fue el 4 de julio. La votación real fue el 2 de julio. El 4 fue cuando se aprobó el texto impreso, y muchos ni siquiera firmaron ese día. Ninjas de negro. Los ninjas vestían como campesinos para pasar desapercibidos. El traje negro que vemos en películas viene del teatro kabuki, donde los tramoyistas vestían de negro para que el público los ignorara. María Antonieta y el pastel. Jamás dijo que coman pastel cuando el pueblo tenía hambre. Esa frase apareció en un libro de Rousseau años antes de que ella tuviera poder. La nariz de la esfinge. No la rompió un cañonazo de Napoleón. Hay dibujos de 1737, antes de que naciera Napoleón, donde la esfinge ya no tenía nariz. La Inquisición española. Aunque fue terrible, no fue la máquina de matar que cuenta la leyenda negra. Otras regiones de Europa ejecutaron a muchísimas más personas por brujería que España. El hundimiento del Titanic. No se hundió solo por el hielo. El acero del casco tenía demasiado azufre, lo que lo hacía frágil en aguas gélidas. Sin ese defecto de fabricación, quizás habría aguantado el golpe. El mito visual del crecimiento post-mortem. ¿Sabías que es físicamente imposible que el pelo y las uñas sigan creciendo después de que una persona fallece? Este fenómeno es en realidad una ilusión óptica causada por la deshidratación del cuerpo, que provoca que la piel se retraiga y se encoja alrededor de los folículos y los dedos. Al exponerse partes que antes estaban ocultas bajo la piel, da la apariencia engañosa de que estas estructuras han ganado longitud durante los días posteriores a la muerte. La falsa leyenda del chicle eterno en tu estómago. ¿Sabías que es totalmente falso que un chicle tarde 7 años en ser digerido por tu cuerpo? Aunque tu sistema digestivo no puede deshacer la base elástica de la goma de mascar, el estómago la trata como cualquier otro residuo que no puede procesar. En realidad, el chicle se mueve a través del tracto intestinal junto con el resto de los alimentos y es expulsado de forma natural en apenas un par de días. La visión cromática de los perros. ¿Sabías que es un error creer que los perros ven el mundo exclusivamente en blanco y negro? Aunque no perciben la misma gama de colores que nosotros, los caninos poseen una visión dicromática que les permite distinguir perfectamente los tonos azules y amarillos. Lo que realmente les sucede es que tienen dificultades para diferenciar colores como el rojo y el verde, que suelen percibir como tonos grisáceos o amarronados. El peligroso mito de la orina y las medusas. ¿Sabías que orinar sobre una picadura de medusa es en realidad una de las peores cosas que puedes hacer? A diferencia de lo que muestran las películas, el cambio de pH y la concentración de sales en la orina pueden reactivar las células venenosas que aún quedan en la piel. Esto provoca que las sustancias tóxicas se liberen con mayor intensidad, aumentando el dolor y la inflamación en lugar de aliviarlos. La trampa del calor y el alcohol. ¿Sabías que beber alcohol para calentar el cuerpo en climas fríos es en realidad un error que puede ser peligroso? El alcohol dilata tus vasos sanguíneos periféricos, enviando más sangre caliente hacia la superficie de la piel y provocando una sensación temporal de bienestar. Sin embargo, este proceso aleja el calor de tus órganos internos y acelera la pérdida de temperatura corporal hacia el exterior, aumentando considerablemente el riesgo de hipotermia. El mito del peligro al despertar a un sonámbulo. ¿Sabías que despertar a un sonámbulo no le causará un ataque cardíaco ni un daño cerebral irreparable? Aunque existe la creencia de que es peligroso,
La realidad es que lo más grave que puede suceder es que la persona se sienta confundida, asustada o desorientada por unos momentos. De hecho, es mucho más arriesgado dejar que sigan deambulando sin supervisión, ya que podrían tropezar, caerse o salir de casa accidentalmente y lastimarse. La ilusión del vello más grueso tras el afeitado. ¿Sabías que es totalmente falso que el vello crezca más grueso, oscuro o rápido después de afeitarte? Cuando usas una cuchilla, cortas el pelo en la parte más ancha de su base, lo que hace que cuando comienza a asomar de nuevo, se sienta más rígido y áspero al tacto. En realidad, el color, el grosor y la velocidad de crecimiento están determinados únicamente por tu genética y tus hormonas, por lo que el rasurado no altera su estructura biológica. El verdadero color del sol desde el espacio. ¿Sabías que, a pesar de lo que vemos cada día, el sol no es de color amarillo ni naranja, sino que es completamente blanco? Este fenómeno ocurre porque nuestra atmósfera dispersa los fotones de luz azul y violeta, permitiendo que solo los tonos de onda más larga lleguen a nuestros ojos con facilidad. Si pudieras observar el sol desde el espacio exterior, sin la interferencia del aire terrestre, notarías que emite una luz blanca pura que contiene todos los colores del espectro. El silencio absoluto del vacío espacial. ¿Sabías que es físicamente imposible escuchar una explosión en el espacio, sin importar lo grande que ésta sea? A diferencia de la Tierra, el espacio es un vacío casi perfecto, lo que significa que no existen moléculas de aire ni otros gases para que las ondas sonoras puedan viajar. Incluso si estuvieras justo al lado de un evento cósmico masivo, solo percibirías un silencio total porque el sonido no tiene un medio físico para propagarse hasta tus oídos. La mentira del color rojo y los toros. ¿Sabías que los toros son daltónicos al rojo y que este color no les provoca ninguna agresividad? En realidad, estos animales no distinguen esa tonalidad, y lo que realmente capta su atención y los impulsa a embestir es el movimiento brusco de la muleta o el capote del torero. El uso tradicional del rojo en las corridas tiene un propósito puramente humano, ya que ayuda a disimular las manchas de sangre durante el espectáculo y resulta visualmente más llamativo para el público. La gran mentira del cinturón de asteroides. ¿Sabías que atravesar el cinturón de asteroides es mucho más seguro de lo que las películas de ciencia ficción nos han hecho creer? A diferencia de los campos densos y peligrosos del cine, existe una distancia promedio de casi 1 millón de kilómetros entre cada roca espacial de gran tamaño. La probabilidad de chocar accidentalmente con un asteroide es de 1 entre 1000 millones, razón por la cual las sondas espaciales han logrado cruzar esta zona durante décadas sin sufrir un solo rasguño. La excelente visión de los murciélagos. ¿Sabías que la famosa frase "ciego como un murciélago" es en realidad un error biológico total? A pesar del mito popular, ninguna de las 1400 especies de murciélagos que existen en el mundo es ciega. De hecho, muchas de ellas tienen una visión nocturna superior a la de los humanos. Aunque utilizan la ecolocalización para cazar insectos en la oscuridad, emplean sus ojos para orientarse a largas distancias y detectar cambios de luz que les indican cuándo es momento de regresar a sus refugios. El origen real de los diamantes. ¿Sabías que casi ninguno de los diamantes que conocemos hoy en día proviene en realidad del carbón? Aunque la creencia popular dice que estas gemas se forman al comprimir carbón, la mayoría de los diamantes se crearon hace miles de millones de años, a profundidades donde el carbón vegetal ni siquiera existía. En realidad, se forman a partir de carbono atrapado en el manto terrestre desde el nacimiento del planeta, mucho antes de que las primeras plantas terrestres aparecieran para poder generar carbón. La falsa inmunidad de los tiburones al cáncer. ¿Sabías que es un peligroso mito creer que los tiburones son inmunes al cáncer y que nunca desarrollan tumores? Esta creencia se popularizó hace décadas para vender cartílago de tiburón como tratamiento, pero la comunidad científica ha documentado más de 40 casos de tumores en diversas especies de escualos. Aunque sus sistemas inmunológicos son increíblemente eficientes y resistentes, los tiburones pueden enfermar de cáncer igual que cualquier otro animal vertebrado en el planeta. La mentira del rayo y el mismo lugar. ¿Sabías que la idea de que un rayo no cae 2 veces en el mismo sitio es uno de los mitos más extendidos de la meteorología? En la realidad, los rayos tienen una fuerte tendencia a golpear repetidamente objetos altos y puntiagudos, ya que buscan el camino más corto para descargar su energía. Un ejemplo impresionante es el edificio Empire State en Nueva York, el cual recibe el impacto de aproximadamente 25 rayos cada año debido a su enorme estructura metálica.
La falsa fluidez del vidrio antiguo. ¿Sabías que es un error científico muy común afirmar que el vidrio es en realidad un líquido que fluye de forma extremadamente lenta? Aunque muchas ventanas antiguas tienen una base más gruesa que la parte superior, esto no se debe a que el cristal se esté derritiendo por la gravedad, sino a las técnicas de fabricación irregulares de siglos pasados. En realidad, el vidrio es un sólido amorfo cuyas moléculas están fijas en su lugar y no se moverán de forma perceptible, ni siquiera aunque pasen millones de años. La sorprendente memoria de los peces de colores. ¿Sabías que es un error total creer que los peces de colores tienen una memoria de apenas 3 segundos? Diversos estudios científicos han demostrado que estos animales pueden recordar información, como rutas o fuentes de alimento, durante al menos 5 meses. Incluso son capaces de aprender trucos complejos y reconocer a sus dueños mediante señales visuales, lo que demuestra que poseen una capacidad cognitiva mucho más avanzada de lo que solemos pensar. El constante ascenso del Monte Everest. ¿Sabías que el Monte Everest no tiene una altura fija, sino que se hace más alto cada año que pasa? Debido al movimiento de las placas tectónicas, la placa india continúa presionando contra la placa euroasiática, lo que empuja la cordillera del Himalaya hacia arriba de forma constante. Este proceso geológico provoca que la montaña más alta del mundo crezca aproximadamente 4 milímetros anualmente, desafiando el paso del tiempo y la erosión. El error geográfico del rey de la selva. ¿Sabías que es un error geográfico total llamar al león el rey de la selva, cuando en realidad estos animales no viven en ese ecosistema? Aunque el título se ha popularizado en la cultura, los leones habitan casi exclusivamente en las sabanas y llanuras abiertas, donde su estructura social y métodos de caza son mucho más efectivos. Las selvas densas son territorios dominados por otros depredadores como el tigre o el jaguar, ya que la vegetación cerrada impediría que una manada de leones pudiera desplazarse o cazar con éxito. La verdadera esperanza de vida de las moscas. ¿Sabías que es un error creer que las moscas comunes viven únicamente 24 horas? Aunque muchas personas piensan que su ciclo de vida es extremadamente corto, una mosca doméstica promedio puede vivir entre 15 y 30 días en condiciones normales. De hecho, si cuentan con una temperatura agradable y suficiente alimento, algunas moscas son capaces de sobrevivir hasta 2 meses, lo que les permite poner miles de huevos a lo largo de su existencia. La imprecisión histórica de la Guerra de los 100 años. ¿Sabías que la famosa Guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra no duró un siglo exacto como sugiere su nombre? Este conflicto histórico, que fue en realidad una serie de enfrentamientos intermitentes, se extendió durante un total de 116 años, desde 1337 hasta 1453. El nombre por el que la conocemos hoy fue acuñado por historiadores mucho tiempo después de que terminara, simplemente para agrupar de forma sencilla esta larguísima cadena de batallas por el trono francés. La verdadera identidad del cacahuate. ¿Sabías que, a pesar de lo que casi todo el mundo cree, los cacahuates no son frutos secos desde el punto de vista botánico? En realidad pertenecen a la familia de las legumbres, por lo que están mucho más emparentados con las lentejas, los frijoles y los garbanzos que con las nueces o las almendras. A diferencia de los frutos secos que crecen en árboles, los cacahuates se desarrollan bajo tierra dentro de vainas, una característica única que los define como semillas de una planta leguminosa. La eterna era de piedra de la humanidad. ¿Sabías que los seres humanos han pasado más del 99% de su historia tecnológica utilizando únicamente herramientas de piedra? Aunque hoy vivimos rodeados de metales y microchips, el uso de piedras talladas comenzó hace unos 3 millones de años y se mantuvo como la tecnología principal hasta hace apenas 5.000 años. Esto significa que el desarrollo de toda la civilización moderna, desde la invención de la escritura hasta los viajes espaciales, representa solo un parpadeo en comparación con el tiempo que dependimos del sílex y la roca para sobrevivir. ¿Sabías que el loro gris africano puede entender conceptos abstractos como el cero y usar palabras con verdadero significado? Estudios con el famoso loro Alex demostraron que estos pájaros no solo imitan sonidos, sino que asocian palabras a objetos, colores, formas y cantidades de forma intencional, e incluso comprenden la ausencia de algo como ninguno. Esta capacidad surge de un cerebro con regiones altamente desarrolladas para el procesamiento cognitivo y la comunicación social, una adaptación evolutiva que les ayuda a navegar entornos complejos y relaciones grupales en la selva.
¿Sabías que la urraca es la única ave no mamífera que pasa la prueba del espejo demostrando autoconciencia? En experimentos científicos con urracas europeas, se colocó una marca visible solo en el espejo en su cuerpo, y las aves intentaron quitársela con el pico al reconocer que era parte de ellas mismas, algo que solo logran especies como grandes simios, delfines y elefantes. Esta habilidad surge de un cerebro altamente desarrollado en los córvidos, con regiones especializadas en la cognición social y la perspectiva ajena, una adaptación evolutiva que les permite esconder comida, recordar ubicaciones y navegar complejas interacciones grupales en entornos cambiantes. ¿Sabías que existe un ave que nace con garras en las alas, igual que un dinosaurio? El hoatzin, que habita en las selvas de Sudamérica, posee 2 garras funcionales en cada ala durante sus primeras semanas de vida, las cuales utiliza para trepar por los árboles con una agilidad asombrosa. Esta característica es una adaptación evolutiva fundamental para su supervivencia. Como sus nidos suelen estar sobre el agua, si un polluelo cae al río para escapar de un depredador, utiliza estas garras para escalar de nuevo hacia la seguridad de las ramas antes de desarrollar el vuelo. ¿Sabías que existe un ave que puede observar a sus depredadores sin siquiera abrir los ojos? El poto posee unas pequeñas ranuras en los párpados superiores que le permiten ver todo su entorno mientras mantiene los ojos completamente cerrados. Esta adaptación fisiológica es clave para su técnica de camuflaje, ya que le permite permanecer inmóvil y detectar cualquier movimiento cercano sin romper su apariencia de tronco seco, evitando así ser descubierto por los depredadores durante el día. ¿Sabías que el pingüino emperador macho es capaz de pasar hasta 4 meses sin ingerir una sola caloría mientras protege su huevo? Durante el crudo invierno antártico, el macho equilibra el huevo sobre sus patas para evitar que toque el hielo, perdiendo casi la mitad de su peso corporal mientras espera el regreso de la hembra. Esta resistencia extrema es posible gracias a una fisiología única que le permite entrar en un estado de ayuno metabólico, donde su cuerpo descompone exclusivamente las reservas de grasa acumuladas para generar el calor necesario que mantenga vivo al embrión a pesar de las temperaturas bajo cero. ¿Sabías que el hipopótamo tiene la capacidad de fabricar su propio protector solar de color rojo? A través de sus poros, este animal secreta un fluido viscoso que al oxidarse adquiere un tono rojizo, lo que a menudo se confunde erróneamente con sudor de sangre. Esta sustancia cumple una función biológica vital como antiséptico y bloqueador solar, ya que su estructura química absorbe la radiación ultravioleta y previene el crecimiento de bacterias, protegiendo la sensible piel del hipopótamo de quemaduras e infecciones mientras permanece fuera del agua. ¿Sabías que el largo colmillo del narval es en realidad un órgano sensorial gigante con millones de terminaciones nerviosas? A diferencia de un cuerno sólido, este diente largo y en espiral puede detectar cambios sutiles en la salinidad, la temperatura y la presión del agua helada del Ártico. Esta capacidad sensorial es una adaptación evolutiva fundamental para su supervivencia, ya que le permite localizar presas y encontrar grietas en el hielo para respirar, funcionando como un receptor de información externa que guía al animal en la oscuridad del océano. ¿Sabías que las plumas del pavo real en realidad no tienen pigmentos de color azul o verde? El brillante colorido de su cola es el resultado de un fenómeno físico llamado coloración estructural, donde minúsculas estructuras similares a cristales en las plumas reflejan la luz de maneras específicas. Esta adaptación evolutiva utiliza la interferencia de las ondas de luz para crear tonos vibrantes e iridiscentes que no se desvanecen con el tiempo, una estrategia visual diseñada para que el macho destaque entre la vegetación y logre atraer con éxito a las hembras durante el cortejo. ¿Sabías que la mamba negra no recibe su nombre por el color de sus escamas, sino por el interior de su boca? A pesar de que su cuerpo suele ser de un tono grisáceo o café, cuando esta serpiente se siente amenazada, abre sus mandíbulas para revelar un tejido interno completamente negro azabache. Este comportamiento es una adaptación de advertencia visual conocida como aposematismo, diseñada para intimidar a posibles agresores sin necesidad de atacar, señalando que posee una neurotoxina extremadamente potente capaz de paralizar el sistema nervioso de su rival en cuestión de minutos. ¿Sabías que un camaleón puede observar 2 mundos diferentes al mismo tiempo? Sus ojos están montados en torretas cónicas que les permiten girar y enfocar de manera totalmente independiente, logrando un campo de visión de 360 grados, sin tener que mover un solo músculo de su cuerpo. Esta anatomía ocular especializada es una adaptación evolutiva crucial para su supervivencia, mientras un ojo escanea el entorno en busca de presas diminutas con una precisión telescópica, el otro puede
puede vigilar constantemente la presencia de posibles depredadores, procesando ambas imágenes de forma separada en su cerebro. ¿Sabías que la picadura de la hormiga bala es considerada el dolor más intenso que un ser humano puede experimentar por parte de un insecto? Este insecto posee un aguijón conectado a una glándula que inyecta una potente neurotoxina llamada poneratoxina, la cual bloquea la comunicación entre las células nerviosas y genera oleadas de dolor agonizante que pueden durar hasta 24 horas. Esta capacidad defensiva es una adaptación evolutiva extrema, diseñada para paralizar instantáneamente a sus presas y disuadir de forma definitiva a depredadores mucho más grandes, asegurando la protección total de su colonia mediante una respuesta química que el cerebro interpreta como el impacto de un proyectil. ¿Sabías que la pequeña araña pavo real realiza una compleja danza de apareamiento que incluye señales visuales y vibraciones rítmicas? Para captar la atención de la hembra, el macho despliega un colorido abanico en su abdomen y agita sus patas siguiendo una coreografía precisa, mientras golpea el suelo para producir una melodía que ella siente a través de sus patas. Esta conducta es una adaptación evolutiva de selección sexual sumamente arriesgada, donde la precisión del baile y la intensidad de los colores indican la salud y calidad genética del macho, permitiéndole convencer a la hembra de que es la pareja ideal antes de que ella decida devorarlo. ¿Sabías que el pez linterna posee un órgano capaz de generar luz propia mediante una simbiosis con bacterias brillantes? Este pequeño pez de las profundidades cuenta con un señuelo llamado ilicio que sobresale de su cabeza, el cual alberga colonias de bacterias bioluminiscentes que emiten un resplandor constante en la oscuridad total del océano. Esta adaptación biológica es vital para su supervivencia, ya que funciona como una trampa luminosa diseñada para atraer a presas curiosas directamente hacia sus mandíbulas, permitiéndole cazar con éxito en un entorno donde la luz solar no llega y el alimento es extremadamente escaso. ¿Sabías que la anguila eléctrica puede generar una descarga lo suficientemente fuerte como para derribar a un caballo? Este pez posee 3 órganos abdominales especializados compuestos por miles de células llamadas electrocitos, las cuales funcionan como pequeñas baterías biológicas capaces de liberar hasta 800 voltios de electricidad de manera simultánea. Esta capacidad es una adaptación evolutiva fundamental para la vida en aguas turbias, ya que utiliza estos pulsos eléctricos tanto para aturdir instantáneamente a sus presas como para navegar y comunicarse en entornos donde la visibilidad es casi nula, convirtiendo su propio cuerpo en un radar de alta potencia. ¿Sabías que una hiena es capaz de triturar y digerir los huesos de una jirafa sin dificultad? Este animal posee una de las mandíbulas más poderosas del reino animal, equipada con dientes premolares especializados que funcionan como verdaderas cizallas para romper estructuras óseas sólidas. Esta capacidad es una adaptación evolutiva clave para su supervivencia, ya que su sistema digestivo cuenta con ácidos estomacales sumamente potentes que le permiten extraer nutrientes de la médula y el calcio de los huesos, aprovechando partes del animal que otros depredadores simplemente dejan atrás para evitar la competencia por el alimento. ¿Sabías que algunos lémures resuelven sus conflictos utilizando sus colas como armas de perfume? Durante la época de apareamiento, los machos de lémur de cola anillada frotan sus colas con secreciones de sus glándulas odoríferas situadas en las muñecas para luego agitarlas frente a sus rivales. Esta conducta es una adaptación social conocida como lucha de olores, donde los compuestos químicos del aroma sirven como indicadores biológicos de salud y estatus jerárquico, permitiendo que los lémures establezcan dominancia y eviten peleas físicas que podrían resultar en heridas graves o infecciones innecesarias. ¿Sabías que los murciélagos vampiro practican un sistema de supervivencia basado en compartir su propia sangre? Si un miembro de la colonia no logra alimentarse durante 2 noches seguidas, corre el riesgo de morir por inanición, por lo que sus compañeros regurgitan parte de su propia comida para alimentarlo. Este comportamiento es una adaptación social clave para la especie, ya que su metabolismo es tan acelerado que necesitan ingerir alimento constantemente. Al compartir sus reservas, aseguran la supervivencia del grupo a largo plazo, creando una red de reciprocidad donde los individuos que hoy ayudan serán ayudados en el futuro. ¿Sabías que si tu gato te lame, en realidad te está pasando cientos de uñas por la piel? No es una lengua suave, es una herramienta de ingeniería biológica extrema. Estas espinas se llaman papilas filiformes. Están hechas de queratina. Exacto, el mismo material de tus uñas y hasta de los cuernos de un rinoceronte. Pero lo más loco no es de qué están hechas, sino su forma. Tienen forma de gancho o letra U y están huecas en la punta por una misión secreta. Esa forma de U permite que el gato transporte saliva desde su boca directamente hasta la piel. Es como un sistema de aire acondicionado personal. La saliva se evapora y ayuda a bajar su temperatura corporal rápidamente. Además, estas púas actúan como un peine profesional que arranca el pelo muerto y en sus parientes salvajes ayuda a separar la carne de los huesos de sus presas. Así que la próxima vez que sientas ese raspado, recuerda que tu gato te está peinando
combinando con tecnología de punta. Pero espera, ¿alguna vez has visto a una hormiga descansando? Probablemente no, y por eso mucha gente cree que nunca duermen, pero la realidad es mucho más extraña y eficiente. Las hormigas no tienen una noche de sueño como nosotros. Ellas aplican la técnica de las microsiestas. Una hormiga obrera puede tomar hasta 250 pequeñas siestas al día. Lo más loco, cada siesta dura apenas un minuto. Si sumas todo ese tiempo, las hormigas obreras duermen unas 4 o 5 horas al día, pero siempre están alerta para defender el hormiguero. En cambio, la reina es mucho más perezosa. Ella puede dormir hasta 9 horas al día y de forma mucho más profunda, lo que le permite vivir muchísimos años más que sus súbditas. Así que no es que no duerman, es que tienen el sistema de descanso más productivo del planeta. El mito del camuflaje en los camaleones. Seguro crees que los camaleones cambian de color para esconderse de sus depredadores, ¿verdad? Pues prepárate, porque nos han mentido todo este tiempo. El camuflaje es solo una función secundaria de su piel. La verdadera razón por la que un camaleón cambia de color es para expresar sus emociones. Es como un semáforo viviente. Si está enojado o quiere pelear, se vuelve de colores brillantes y agresivos como el rojo o el amarillo. Pero si está tranquilo o quiere impresionar a una hembra, cambia a tonos mucho más suaves. Pero eso no es todo. Su piel también funciona como un termostato inteligente. Como son animales de sangre fría, si tienen frío, se vuelven oscuros para absorber más calor del sol. Y si el calor es insoportable, se aclaran para reflejar la luz y no cocinarse por dentro. Tienen unos cristales microscópicos en su piel que reflejan la luz de diferentes formas. Básicamente, son espejos vivientes de alta tecnología. Así que ya lo sabes, no se están escondiendo, simplemente están gritando sus sentimientos al mundo. El duelo de los gigantes. ¿Creías que los humanos éramos los únicos que lloramos a nuestros muertos? Prepárate, porque los elefantes tienen un ritual de despedida que te va a romper el corazón. No es solo instinto, es puro sentimiento. Cuando un miembro de la manada muere, los elefantes no pasan de largo. Se quedan en silencio absoluto alrededor del cuerpo, a veces por horas o incluso días. Pero lo más impactante es lo que hacen con sus trompas. Acarician los huesos y los colmillos del fallecido con una delicadeza asombrosa. Es como si estuvieran recordando momentos juntos a través del tacto. Incluso se han documentado casos donde manadas enteras viajan kilómetros solo para visitar los restos de un antiguo líder años después de su muerte. Los científicos han descubierto que sus cerebros tienen una estructura muy similar a la nuestra en las áreas que procesan las emociones y la memoria. El secreto de las ranas de cristal. ¿Sabías que existe una rana que puede convertirse literalmente en un cubo de hielo y seguir viva? No es ciencia ficción, es la increíble rana de la madera. Cuando llega el invierno ártico, esta rana no busca refugio bajo tierra, simplemente se queda quieta y deja que el hielo la invada. Su corazón se detiene por completo, deja de respirar, sus órganos se congelan y se vuelve tan dura como una piedra. Si la golpearas en ese estado, sonaría como si golpearas un cristal. Pero aquí está el truco maestro. Su cuerpo produce un anticongelante natural hecho de glucosa y urea. Esto evita que el hielo rompa sus células por dentro, manteniendo sus órganos intactos mientras todo lo demás es puro hielo. Pueden pasar meses así, como si estuvieran en una cápsula del tiempo criogénica. Cuando llega la primavera y el hielo se derrite, la rana simplemente se descongela, su corazón empieza a latir de nuevo y salta como si nada hubiera pasado. Básicamente, han dominado el secreto de la inmortalidad bajo cero, el gran engaño del oso polar. ¿De qué color es un oso polar? Si dijiste blanco, has vivido engañado toda tu vida. Prepárate, porque bajo todo ese pelaje esponjoso, los osos polares esconden un secreto oscuro. Literalmente oscuro. Su piel es de color negro azabache, sí, como lo oyes. Si pudieras afeitar a un oso polar, verías una piel tan oscura como la de un gorila o una pantera. ¿Por qué la evolución hizo esto? Porque en el Ártico, el sol es vida. La piel negra es la herramienta perfecta para absorber el calor de los rayos solares y mantener la temperatura corporal en un ambiente de congelación constante. Pero entonces, ¿por qué los vemos blancos? Aquí viene el truco de magia de la naturaleza. Sus pelos no son blancos, en realidad son transparentes y huecos, como pequeños tubos de fibra óptica. Estos pelos reflejan y dispersan la luz visible, lo que engaña a nuestros ojos haciéndonos creer que son blancos como la nieve. Es el camuflaje perfecto hecho de pura luz. Así que no son osos de nieve, son maestros de la física óptica con piel de carbón. El gen perdido del Felis catus. ¿Sabías que el gato, científicamente conocido como Felis catus, vive en un mundo donde el sabor dulce no existe? No es una cuestión de preferencia, es un hecho biológico. A diferencia de la mayoría de los mamíferos, el Felis catus carece de los receptores gustativos necesarios para identificar las moléculas de azúcar. Esto sucede porque esta especie tiene un defecto en el gen T1R2, lo que hace que su lengua sea incapaz de detectar carbohidratos o sabores dulces. Para un Felis catus, un trozo de pastel y un pedazo de tiza tienen el mismo valor gustativo, o sea, ninguno. Sus papilas están diseñadas exclusivamente para detectar aminoácidos y ácidos grasos, las unidades básicas de la proteína animal. Esta especialización evolutiva lo convierte en un carnívoro estricto de alta
precisión, cuyo cerebro ignora los azúcares para enfocarse al 100% en las proteínas de su presa. Durante décadas se creyó que teníamos 10 veces más bacterias que células humanas, pero la ciencia moderna ha corregido este dato con precisión asombrosa. Un adulto promedio de unos 70 kilogramos posee aproximadamente 30 billones de células propias. Sin embargo, en su interior y sobre su piel habitan cerca de 38 billones de bacterias. Esto significa que, por número de microorganismos, apenas somos un 50% humanos. Este conjunto de bacterias se conoce como microbiota y no son invasores, sino aliados biológicos fundamentales. La mayor concentración se encuentra en el colon, donde estos microorganismos procesan nutrientes que el sistema digestivo humano es incapaz de romper por sí solo. Sin estas bacterias el metabolismo colapsaría. ¿Sabías que nuestro cuerpo es mucho más resistente al hambre que al cansancio extremo? Es increíble, pero un ser humano sano, con buenas reservas de energía, puede sobrevivir entre 3 y 8 semanas sin probar bocado. Sin embargo, si dejas de dormir, tu cerebro colapsa en cuestión de días. El récord científico de una persona sin sueño es de apenas 11 días, pero los efectos peligrosos empiezan mucho antes, justo a las 24 horas. Sin descanso, nuestro cerebro entra en un estado de microsueños. Son pequeños lapsos de pocos segundos donde tus neuronas se apagan a la fuerza para evitar un daño irreparable. Mientras nuestro cuerpo saca energía de la grasa durante semanas, el cerebro necesita el sueño para activar su sistema de limpieza. Este mecanismo elimina las toxinas acumuladas durante el día que nos nublan el juicio y la coordinación. Básicamente, el hambre te debilita, pero la falta de sueño te desintegra mentalmente. Así que, aunque creas que puedes con todo, tu cerebro tiene un límite biológico que no puedes ignorar. El engaño de nuestros ojos. ¿Sabías que en este preciso momento tus ojos están viendo el mundo totalmente al revés? No es una broma, es física pura. La lente de nuestro ojo, llamada cristalino, funciona igual que el lente de una cámara fotográfica. Proyecta la luz de forma invertida. Esto significa que la imagen que llega a nuestra retina, en el fondo del ojo, está cabeza abajo y de izquierda a derecha. Entonces, ¿por qué no vemos el suelo arriba y el cielo abajo? Todo es gracias a nuestro cerebro. El nervio óptico envía esta imagen invertida a la corteza visual, y es ahí donde ocurre la magia. El cerebro procesa la información y la endereza en milisegundos para que lo que vemos coincida con nuestra realidad física. Básicamente, vivimos en una corrección constante de software biológico. De hecho, se han hecho experimentos con personas que usan gafas especiales que invierten la visión, y después de unos días, el cerebro vuelve a corregir la imagen para que la vean al derecho. Así que lo que ves no es la realidad, sino la versión editada y corregida por tu mente. La Rafflesia arnoldi es famosa por ser la flor más grande del mundo. Puede superar el metro de diámetro y pesar varios kilos. Pero lo que la hace realmente extraña no es su tamaño, sino su olor. Huele exactamente a carne podrida. Esto no es casualidad. Su olor atrae moscas y otros insectos, que son los que ayudan a polinizarla. Imagínate ver una flor gigante que parece de otro planeta, y además apesta como un cadáver. Los acueductos romanos eran construcciones impresionantes. Llevaban agua desde ríos y manantiales a ciudades enteras, incluso a kilómetros de distancia. Lo más sorprendente es que no usaban bombas ni electricidad. Todo funcionaba solo con la fuerza de la gravedad. Algunos de estos acueductos siguen en pie hoy, después de casi 2000 años, y todavía funcionan parcialmente. Es un testimonio del ingenio de los romanos. El axolote es un animal que parece salido de una película de ciencia ficción. Puede regenerar no solo sus patas, sino también órganos internos, e incluso partes de su cerebro. Esto significa que si pierde un corazón o un trozo del cerebro, puede reconstruirlo. Los científicos estudian al axolote, porque entender cómo lo hace podría ayudar a desarrollar terapias para humanos en el futuro. El cangrejo yeti es uno de los animales más extraños de los océanos. Está cubierto de pelos que parecen un pelaje blanco y esponjoso, pero esos pelos no son solo para verse raro. En ellos viven bacterias que le ayudan a alimentarse. Es como si llevara su propio supermercado en el cuerpo, y se alimenta filtrando los nutrientes que producen esas bacterias. En Japón inventaron algo que parece ridículo, pero funciona. Sombrillas para zapatos. Son fundas plásticas que cubren tus zapatos para que no se mojen cuando llueve. Puede parecer una tontería, pero en lugares donde llueve mucho y la gente camina mucho, este invento práctico evita arruinar zapatos caros y mantener los pies secos. Existe un invento que suena muy raro, un masajeador eléctrico de orejas. Se coloca sobre la oreja y vibra suavemente, causando una sensación relajante que muchas personas describen como extraña pero agradable.
Algunos estudios dicen que puede reducir tensión y estrés, aunque parece algo salido de una película futurista. También hay un reloj que da pequeñas descargas eléctricas. Su propósito es despertarte sin alarmas fuertes ni ruidos molestos. Las descargas activan suavemente tu cuerpo por la mañana. Puede parecer doloroso, pero la idea es que sean tan pequeñas que solo despierten tu sistema nervioso. Es uno de esos inventos curiosos que mezcla ciencia y creatividad de manera extraña. Algunos inventos realmente extraños existen solo para combinar comodidad y comida. Por ejemplo, hay una almohada con un agujero para pizza, pensada para que puedas sostener tu pizza mientras estás recostado o durmiendo. Obviamente es algo más divertido que útil, pero demuestra que la creatividad humana no tiene límites, especialmente cuando hablamos de comida. Algunos cepillos de dientes modernos hacen más que limpiar. Tocan música mientras te cepillas. La idea es que duren exactamente 2 minutos, el tiempo recomendado para una limpieza completa, y además motivar a niños y adultos a cepillarse bien. Suena como un invento innecesario, pero ha demostrado hacer más entretenida una rutina aburrida. La parálisis del sueño es un fenómeno aterrador que muchas personas experimentan. Ocurre cuando el cerebro despierta, pero el cuerpo todavía está dormido. Durante esos segundos o minutos, no puedes moverte y a veces ves o sientes cosas extrañas, como sombras en la habitación. Es una mezcla de sueño y realidad, que puede ser muy intensa, pero científicamente es solo una interrupción temporal del ciclo del sueño. Antes de que existiera el cine en color, la mayoría de las personas soñaba en blanco y negro. Estudios recientes indican que los colores en los sueños se volvieron más comunes después de que la gente empezara a ver películas a color. Es curioso pensar que algo tan personal como nuestros sueños pueda cambiar según la tecnología y la cultura de la época. Los círculos en los cultivos son formaciones extrañas que aparecen en campos de trigo, maíz y otros cultivos. A veces parecen perfectos y simétricos. Muchos son obra de personas, pero hay otros que siguen sin explicación. Algunos científicos creen que ciertos fenómenos naturales o fuerzas desconocidas podrían crearlos. Esto los hace misteriosos y fascinantes. En Cerdeña existe un queso llamado casu marzu, famoso por tener larvas vivas en su interior. Las larvas ayudan a fermentar el queso, haciéndolo suave y cremoso. A pesar de su aspecto poco apetitoso, es considerado un manjar local, y los habitantes lo comen con orgullo, demostrando que la comida rara también puede ser deliciosa. Los escamoles son huevos de hormiga comestibles, conocidos como el caviar mexicano. Se recolectan de los nidos de ciertas hormigas y se comen fritos o con mantequilla. Su sabor es cremoso y único, y aunque para muchos parece extraño, en México es un platillo tradicional muy apreciado. En Filipinas se come el balut, un huevo de pato fertilizado que contiene un embrión parcialmente desarrollado. Se come cocido y es considerado un manjar tradicional, aunque para quienes no están acostumbrados puede parecer impactante. Es un ejemplo de cómo la cultura y la alimentación pueden ser muy distintas en diferentes partes del mundo. La mariposa morfo azul tiene alas de un azul tan intenso que parece brillar por sí solo. Este color no viene de pigmentos, sino de la forma en que su piel refleja la luz, creando un efecto casi mágico. En la selva tropical, cuando vuela, parece un destello azul entre la vegetación, y muchos la consideran una de las criaturas más bellas de la naturaleza. El durian es una fruta famosa en el sudeste asiático, y también muy polémica. Su olor es tan fuerte que está prohibido en hoteles y transportes públicos en muchos países. Algunas personas lo comparan con basura, otras con queso podrido, pero su sabor es totalmente diferente. Dulce, cremoso y muy apreciado por quienes se atreven a probarlo. Es un ejemplo perfecto de cómo algo puede parecer desagradable, pero esconder un sabor delicioso. La Venus atrapamoscas es una planta carnívora que caza insectos de manera sorprendentemente rápida. Sus hojas tienen pequeños pelos que actúan como sensores. Cuando un insecto los toca, las hojas se cierran en menos de un segundo, atrapándolo. Luego la planta libera enzimas para digerirlo y obtener nutrientes. Es fascinante porque, aunque es una planta, se comporta como un depredador extremadamente eficiente. El hákarl es un alimento tradicional de Islandia que consiste en carne de tiburón fermentada. Su olor es tan intenso que muchos lo consideran insoportable, pero es una delicia para los locales.
La carne se deja fermentar durante semanas o incluso meses y se sirve en pequeños trozos. Aunque para quienes no lo conocen puede ser impactante, el jácar es un ejemplo de cómo la comida rara puede ser un símbolo cultural y un manjar para algunos. El aye-aye es un primate que vive en Madagascar y tiene un aspecto realmente extraño. Sus ojos son grandes, sus orejas largas y sus dedos extremadamente delgados, especialmente uno que usa para sacar insectos de la madera. Por su apariencia, muchas culturas lo consideraban un animal de mal augurio, aunque no es peligroso. Su rareza lo convierte en uno de los animales más curiosos y misteriosos del mundo. El cangrejo violinista macho tiene una pinza mucho más grande que la otra. La usa para atraer a las hembras y defender su territorio, mientras que la pinza pequeña le sirve para alimentarse. Es curioso cómo la naturaleza combina fuerza, espectáculo y utilidad en un solo animal. Ver un cangrejo levantar su pinza gigante es como ver un pequeño gladiador del mar. El narval es un cetáceo que se conoce como el unicornio del mar por su largo colmillo, que puede medir hasta 3 metros. Este colmillo no es solo decorativo, tiene terminaciones nerviosas que le permiten percibir cambios en el agua, como temperatura y presión. Los científicos creen que también puede usarse para demostrar fuerza o atraer pareja. Es uno de los animales más extraños y elegantes del océano. El cangrejo araña japonés tiene las patas más largas de todos los cangrejos, que pueden medir hasta 4 metros de punta a punta. Camina lentamente por el fondo del mar, pero sus largas patas le permiten atrapar alimentos a distancia y mantenerse protegido de los depredadores. Ver uno de estos cangrejos es como mirar un gigante del océano caminando lentamente sobre sus enormes patas. El pez lobo ártico tiene una boca tan poderosa que puede aplastar incluso hielo. Vive en las aguas frías del Ártico y puede pasar meses sin comer, ya que ralentiza su metabolismo al mínimo. Esto lo hace prácticamente inmortal en condiciones extremas, sobreviviendo donde pocos animales podrían resistir. El arroz negro de China es un tipo de arroz que solía llamarse el arroz prohibido, porque solo los emperadores podían comerlo. Es más nutritivo que el arroz común y tiene antioxidantes que le dan un color oscuro intenso y un sabor ligeramente dulce, con un toque a nuez. Era considerado un alimento exclusivo y valioso, reservado solo para la élite. El tiburón duende es un animal raro que habita en las profundidades del océano. Tiene un hocico alargado y flexible, lleno de dientes que puede proyectar hacia adelante para atrapar a sus presas. Su aspecto es tan extraño que parece sacado de una película de terror submarino, una verdadera criatura de otro mundo. El pepino de mar explosivo es un animal marino con un mecanismo de defensa sorprendente. Cuando se siente amenazado, expulsa sus órganos internos a gran velocidad. Esto confunde a los depredadores y le permite escapar. Lo más increíble es que después regenera todos sus órganos en pocas semanas, como si nada hubiera pasado. ¿Para qué sirve realmente el vello corporal? Aunque hoy muchos lo eliminan, el vello corporal no está ahí por error. Su función es ayudar a regular la temperatura del cuerpo, reducir la fricción de la piel y detectar estímulos mínimos, como el movimiento de un insecto. En nuestros antepasados era clave para sobrevivir en climas extremos, pero el cuerpo humano nunca se actualizó para quitarlo. Ahora imagina que de repente recuperáramos todo ese vello como antes. Básicamente tendríamos que usar champú de cuerpo completo. ¿Por qué sentimos cosquillas? ¿Y por qué no podemos hacérnoslas solos? Las cosquillas existen como un mecanismo de defensa del cuerpo. Sirven para alertarnos de contactos inesperados en zonas vulnerables y provocar una reacción rápida. El cerebro solo las activa cuando no puede predecir el movimiento. Por eso no funciona si intentas hacértelas tú mismo. Ahora imagina que si pudieras. No podrías ni vestirte sin empezar a reírte como loco. ¿Por qué el cerebro entra en pánico cuando no encuentra el celular? Cuando pierdes el celular, el cerebro activa una respuesta similar al estrés. Esto ocurre porque ahí guardas memoria, comunicación, orientación y seguridad digital. Para el cerebro, perderlo es como perder una parte de ti. Por eso el corazón se acelera y la ansiedad aparece. Ahora imagina que el celular realmente fuera parte del cuerpo. Perderlo sería literalmente una emergencia médica. ¿Para qué se inventaron los tacones originalmente? Los tacones no fueron creados para la moda. Su función original era ayudar a los soldados a mantenerse firmes sobre los estribos al montar a caballo. Con el tiempo, pasaron a la realeza como símbolo de
poder y estatus. Mucho después se asociaron con elegancia. Ahora, imagina explicarle a un guerrero antiguo que su calzado terminaría desfilando en pasarelas. ¿Para qué servían las campanas en los cementerios? Las campanas en los cementerios existían por miedo a enterrar personas vivas. Si alguien despertaba bajo tierra, podía tocar la campana para avisar que seguía con vida. Era una medida de seguridad real. Ahora imagina escuchar una campana sonar de madrugada. Nadie volvería a dormir tranquilo. ¿Por qué los relojes giran hacia la derecha? Los relojes giran hacia la derecha porque imitan el movimiento de las sombras del sol en los relojes solares antiguos. Ese sentido quedó como estándar y nunca se cambió. Ahora, imagina un mundo donde el tiempo girara al revés. Llegar tarde sería técnicamente llegar temprano. ¿Por qué aplaudimos? Aplaudir es una forma primitiva de comunicación. Sirve para mostrar aprobación, coordinación y pertenencia a un grupo. El sonido sincronizado genera una sensación de conexión social. Ahora imagina que en vez de aplaudir, tuviéramos que gritar todos al mismo tiempo. Los eventos serían un caos total. ¿Para qué sirven las rayas de las cebras? Las rayas de las cebras ayudan a confundir a los depredadores y a ahuyentar insectos. El patrón crea una ilusión visual que dificulta enfocar a un solo individuo. Ahora imagina que los humanos tuviéramos ese patrón. El transporte público sería una pesadilla visual. ¿Para qué sirven los bigotes de los gatos? Los bigotes de los gatos funcionan como sensores ultra precisos. Les permiten medir espacios, detectar movimientos y orientarse incluso en la oscuridad. Cortarlos los desorienta por completo. Ahora, imagina que tú usaras el bigote para saber si cabes por una puerta. Nunca volverías a golpearte. ¿Qué pasaría si las abejas desaparecieran? Las abejas son clave para la polinización de plantas que producen gran parte de nuestros alimentos. Sin ellas, los cultivos caerían y los ecosistemas colapsarían. Ahora imagina ir al supermercado y encontrar solo pasillos vacíos, todo por un insecto diminuto. ¿Por qué los animales prehistóricos eran gigantes? Los animales prehistóricos crecían más porque había más oxígeno, menos competencia y ecosistemas distintos. El ambiente permitía cuerpos enormes. Ahora imagina un insecto de ese tamaño. Hoy, nadie saldría de casa tranquilo. ¿Qué pasaría si nunca existiera el fuego? El fuego permitió cocinar alimentos, protegernos y desarrollar tecnología. Sin él, la humanidad nunca habría avanzado como lo hizo. Ahora imagina un mundo sin comida caliente. Básicamente viviríamos comiendo frío para siempre. ¿Qué pasaría si los humanos tuviéramos cola? Una cola ayudaría al equilibrio y la comunicación corporal. Probablemente expresaría emociones sin palabras. Ahora imagina una discusión donde la cola se delata. No podrías ocultar nada. ¿Qué pasaría si el dinero dejara de existir? El dinero organiza el intercambio y el valor del trabajo. Sin él, el sistema social cambiaría por completo. Ahora imagina tener que negociar cada cosa que quieres comprar. Salir de compras tomaría días. ¿Para qué sirve la saliva? La saliva inicia la digestión, protege los dientes y ayuda a hablar. Sin ella, comer sería casi imposible. Ahora imagina pasar un día completo sin saliva. Ni una galleta podrías tragar. ¿Por qué el cuerpo se congela cuando tiene miedo? Quedarse quieto es una respuesta automática para evitar ser detectado. El cerebro activa este modo antes de huir. Ahora imagina que ese reflejo se activara en medio de una conversación incómoda. Silencio total. ¿Para qué sirven las uñas? Las uñas protegen las puntas de los dedos y mejoran la precisión al manipular objetos pequeños. Ahora imagina intentar abrir algo sin uñas. Te tardarías el doble. ¿Por qué sentimos que alguien nos observa? El cerebro busca patrones y señales de amenaza, incluso cuando no hay evidencia clara. Ahora imagina que esa sensación siempre fuera correcta. Vivirías paranoico. ¿Para qué sirve el hipo? El hipo es un reflejo antiguo relacionado con la respiración. No tiene una función clara hoy. Ahora imagina que el hipo fuera permanente. Hablar sería un reto diario. ¿Por qué el cerebro ama las historias? Las historias facilitan el aprendizaje y la memoria. El cerebro las procesa mejor que los datos sueltos. Ahora imagina aprender todo solo con números. Olvidarías la mitad. ¿Para qué sirve el reflejo de parpadeo? Protege los ojos de daños y mantiene la humedad. Ahora imagina parpadear solo cuando lo piensas. Te quedarías con los ojos secos todo el día. ¿Por qué los humanos vemos caras donde no las hay? El cerebro está diseñado para reconocer rostros rápidamente. Prefiere equivocarse que no detectar uno real. Ahora imagina ver caras en todos lados. Dormir sería difícil. ¿Para qué sirve el sentido del equilibrio? Permite moverte sin caer y orientarte en el espacio. Ahora imagina perderlo por un momento. Caminar sería como estar borracho sin haber tomado nada. ¿Por qué la risa es contagiosa? La risa activa neuronas espejo que imitan emociones ajenas. Ahora imagina una persona riéndose sola en un lugar silencioso. Terminarías riendo sin saber por qué. ¿Para qué sirven las lágrimas emocionales? Ayudan a liberar estrés y comunicar estados emocionales. Ahora imagina llorar sin lágrimas. Nadie sabría si estás bien o no. ¿Por qué el cerebro odia esperar? La espera activa zonas asociadas a frustración y pérdida de control. Ahora imagina disfrutar cada espera. Las filas no existirían. Sírvanos, sírvanos, que no faltará. Que tú
¿Para qué sirve la piel de gallina? Era útil para parecer más grande ante amenazas y conservar calor. Ahora imagina que todavía funcionara así. El miedo sería muy visible. ¿Por qué el cerebro confunde hambre con aburrimiento? Ambas sensaciones activan zonas similares del cerebro. Ahora imagina que siempre supieras la diferencia. Comerías mucho menos. ¿Para qué sirve el dolor? El dolor es un sistema de alarma que protege al cuerpo de daños graves. Sin él, podrías lesionarte sin darte cuenta. Ahora imagina no sentir dolor nunca. Te romperías sin saberlo. Gafas que ponen información sobre el mundo real. Imagínate ir caminando por la calle y que sobre los edificios empiecen a aparecer flechas, nombres y datos flotando en el aire. La gente que usa estas gafas se queda con cara de «esto ya es el futuro». Y es que estas gafas no muestran una pantalla. Usan microproyectores de luz que lanzan imágenes directo a un vidrio especial. Y ese vidrio manda la luz a tus ojos, como si las cosas estuvieran ahí. Mientras tanto, una IA analiza lo que ves con cámaras, calles, caras, textos, y lo convierte en información útil. Por ejemplo, miras un restaurante y la IA reconoce el letrero, busca en internet y te pone la calificación encima de la puerta. Y lo más loco, tu cerebro no nota que es falso, lo acepta como si fuera parte del mundo. ¿Te imaginas caminar viendo datos flotando por todos lados? ¿O terminarías mareado chocando con postes? Mascotas robóticas que sienten emociones, suena raro decirlo, pero ese perrito que ves no respira. Y aún así, mueve la cola cuando lo acarician. La gente que los prueba se sorprende porque sí responde con cariño. Por dentro tienen sensores de presión, micrófonos y cámaras que detectan tu voz, tus manos y hasta tu cara. Una IA convierte eso en emociones digitales. Si le hablas suave, baja la energía. Si lo tocas, sube dopamina artificial. Por ejemplo, cuando lo acaricias, los sensores mandan señales eléctricas que la IA interpreta como afecto. Y el robot mueve la cabeza y hace sonidos. Y aquí viene lo raro. Tu cerebro reacciona igual que con un animal real. ¿Tú te encariñarías con un robot? ¿O le pondrías nombre como si fuera de verdad? Anillos inteligentes que leen tu cuerpo. A simple vista parece solo una joya, pero en realidad está leyendo tu cuerpo en tiempo real. La gente se asombra cuando ve que el anillo sabe si durmieron mal o están estresados. Por dentro tiene sensores de luz infrarroja y electricidad que miden tu pulso, oxígeno y temperatura. La luz entra en la piel, rebota en la sangre y regresa con información. Por ejemplo, si tu corazón late más rápido, el reflejo de la luz cambia y el anillo lo detecta. Y lo más increíble, puede avisarte que te vas a enfermar antes de que lo sientas. ¿Te gustaría que una joya te diga cómo estás por dentro? ¿O te daría miedo saberlo? Robots que limpian y suben escaleras. Hasta hace poco solo aspiraban, pero ahora estos robots ya caminan. La gente se queda en shock cuando los ve subir escalones como si tuvieran piernas. Tienen motores, sensores láser y cámaras que crean un mapa 3D de tu casa. La IA calcula dónde apoyar cada pata y ajusta la fuerza de los motores para no caerse. Todo esto está integrado en un chasis ligero y resistente, con baterías que le dan horas de autonomía. Por ejemplo, detecta un escalón, mide la altura y lo sube sin problemas. El beneficio es que hacen la limpieza completa y eficiente, incluso en lugares donde antes necesitabas esfuerzo o supervisión. Pero algunas personas sienten que es extraño depender de un robot y que se pierde el control de tu propio hogar. Y lo que deja a todos pensando, si un robot conoce tu hogar mejor que tú, ¿quién realmente está a cargo en tu casa? ¿Dejarías que explorara solo? ¿O estarías detrás observando cada movimiento, como un espía curioso? Camas que ajustan tus sueños solas. Mientras duermes, esa cama está trabajando, aunque tú no lo notes. La gente no cree que una cama pueda saber cómo duermes. Tiene sensores de presión, movimiento y respiración, conectados a actuadores dentro del colchón que ajustan firmeza y temperatura. La base y los resortes son controlados por microchips que reciben y procesan toda la información en tiempo real. Por ejemplo, si te mueves mucho, cambia la firmeza para que tu cuerpo se relaje y tu descanso sea más profundo. El beneficio es que mejora tu sueño sin que tengas que hacer nada. Algunos la adoran porque sienten que descansan mejor y se despiertan más energizados, mientras que otros se preocupan por tener un espía de sus hábitos nocturnos. Pero aquí viene la parte que sorprende. Tu cama podría conocer tus hábitos de sueño mejor que tú mismo, casi como si tuviera mente propia. ¿Te dormirías tranquilo sabiendo que te vigila para mejorar tu descanso? ¿O sentirías que te está espiando toda la noche? Impresoras 3D que fabrican comida,
¿Te imaginas que una máquina haga tu cena mientras tú solo miras? Eso es lo que logran estas impresoras 3D de comida. Dentro, funcionan con cartuchos de ingredientes líquidos o en puré que se colocan capa por capa con precisión. Al mismo tiempo, un pequeño sistema de calor o vapor cocina la comida mientras se imprime, lista para comer al instante. Lo increíble es que puedes hacer platos que serían imposibles a mano y experimentar con sabores o formas extrañas. Algunos sienten que es la manera más rápida de probar recetas nuevas, mientras otros dicen que se pierde la magia de cocinar tú mismo. Y ahora imagínalo, sacar un plato recién hecho que huele y se ve perfecto, sin que tú hayas tocado ni una olla. ¿Serías capaz de comerlo sin dudar un segundo o te daría algo de desconfianza? Pantallas plegables sin pliegue visible. Abres tu teléfono como un libro y la pantalla sigue impecable sin ninguna línea. Eso es lo que permiten estas pantallas plegables de última generación. Por dentro tienen OLED flexible y capas de polímeros especiales que distribuyen la tensión al doblarlas, con un recubrimiento ultrafino que protege colores y evita rayones. Lo impresionante es que puedes tener una tablet gigante en el bolsillo o una laptop que se convierte en tablet en segundos. Algunos aman la libertad de espacio y portabilidad, mientras que otros se preocupan por si tanta apertura y cierre hará que la pantalla se desgaste o aparezca una línea con el tiempo. Y ahora piensa en esto: abrir y cerrar tu dispositivo varias veces al día y de repente ver una ligera marca en la pantalla. ¿Te molestaría y la usarías con cuidado? ¿O te sentirías tenso cada vez que la doblaras? Nanobots en medicina. Imagina diminutos robots que viajan por tu sangre, tan pequeños que no los ves, pero capaces de reparar tejidos o eliminar células dañinas. Eso es exactamente lo que hacen los nanobots médicos. Por dentro, cada uno está hecho de nanoestructuras con sensores y motores microscópicos, controlados por señales magnéticas o eléctricas que les indican dónde moverse y qué hacer. Pueden liberar medicamentos justo en el lugar correcto, o incluso reparar tejidos a nivel celular. La gente que ve esto se queda asombrada. Es como tener un ejército microscópico cuidando tu cuerpo desde adentro. Algunos se emocionan pensando en curar enfermedades antes de que aparezcan síntomas graves, mientras que otros se preocupan por tener robots en la sangre, algo que suena muy invasivo. Ahora imagínalo, tu cuerpo curándose solo, célula por célula, sin dolor ni cirugías. ¿Te sentirías seguro dejando que estos robots hagan el trabajo dentro de ti? ¿O te daría un escalofrío pensar en algo tan diminuto moviéndose por tu cuerpo? Implantes cerebrales que mejoran memoria o aprendizaje. Piensa en poder recordar cada detalle de lo que estudiaste o aprender un idioma nuevo en días. Eso es lo que prometen los implantes cerebrales de última generación. Por dentro, consisten en microchips conectados a áreas específicas del cerebro, que leen y envían señales eléctricas para reforzar recuerdos o acelerar conexiones neuronales. No es magia. Funcionan a nivel de impulsos y patrones de tus neuronas, ayudando al cerebro a organizar y almacenar información más eficientemente. Algunas personas ven esto como una herramienta para supercargar tu memoria y aprendizaje, mientras que otras sienten miedo de depender de un dispositivo para pensar o recordar. Imagínate caminando por la calle y recordando con detalle todo lo que aprendiste en la semana pasada, sin esfuerzo. ¿Te emocionarías con ese poder? ¿O te preocuparía que tu mente ya no sea completamente tuya?